Un periodista de vocación y de corazón, que es Javier Muñoz, y nos visita hoy para hablarnos de las fake news. Esto es un préstamo lingüístico que él nos va a explicar en qué consiste. Bueno, Javier es un periodista que lleva ejerciendo desde hace más de 25 años, tiene una larguísima experiencia como editor, redactor de amplia diversidad en los medios de comunicación. Me interesa mucho sobre todo el tema porque él tiene un currículum amplio, extenso y brillante, pero bueno, él ahora os contará muchas cosas, no quiero robarle tiempo. Me voy a parar en algo de lo que él es conocedor, que es el Internet de las cosas. Ahora la necesidad que tenemos de recurrir a Internet para este mundo globalizado, que nos llegue la información de una manera inmediata y que llega a todas las partes del mundo. De manera que el Internet de las cosas, tecnologías, oportunidades profesionales, sociales, introducidas por la cantidad creciente de conexiones en red entre personas, procesos, datos y cosas. Bueno, vamos a dejar que nos cuente Javier en qué consiste todo este asunto. Le damos la bienvenida y vamos a disfrutar mucho. Agradeceros estar aquí y bueno, pues estos viernes culturales que organiza Elena Pascual yo creo que son muy interesantes para conocer muchas cosas sobre diferentes facetas. En este caso podemos hablar un poco del periodismo y saber hasta qué punto la información que nos llega puede ser falsa, puede estar adulterada o puede ser algo que nos perjudique. Yo he preparado una presentación, no somos capaces de ponerla en la pantalla porque hemos puesto aquí un adaptador, pero la pantalla no lo reconoce. Yo no sé si yo voy a dar la vuelta, lo único que se me ocurre es dar la vuelta al ordenador y bueno, pues no sé si se verá algo. Es una pena porque... Sí, a ver si con esto ¿Vale con este? vamos a probar. Muchas gracias. A ver si, porque así mucho más A ver si vale. Ojalá. práctico, ¿no? Verlo ahí en la pantalla. ¿Sí? Oh. ¿Eres Cristina? No, Elena. No. Claro, por eso sabéis que tocar. No, técnica ahí sí con la lista para apuntar. Sí, eso se Ya había escuchado. Sí, no, si yo lo dejo. estaba puesto un cartel enorme Por eso te lo traje. abajo y en el aula virtual y en todas partes. ¿Qué pasa? Vamos a proyectarlo aquí, ya tenemos la conexión. Bueno, el tema es que no es compatible, ¿no? Como hay muchas cosas de las que hablar, no tenemos palabras. Es que yo estaba aquí en el HDMI vídeo. Sí, por favor, caballero. Gracias. Es entrar al HDMI. No lo puedo entrar además. ¿Lo veis desde ahí? O sea, bueno, y si os podéis poner un poquito más cerca, quizá. Se ve ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
Bien, fenomenal. Entonces, rebobinamos y empezamos de nuevo. Buenos días. En primer lugar, bienvenidos a los Viernes Culturales del CEPA, Centro Rosalía de Castro, y agradecer... Voy a poner esto... Yo creo que se me oye. Sí, me con el micrófono. A ver, ¿me oís mejor, no? Sí. Agradecer a los directores su apoyo para que sean posibles estas conferencias y especialmente dar las gracias a los profesores Elena Pascual como organizadora de estos eventos y a Yolanda Páez por animarme a estar aquí. Mi nombre es Javier Muñoz y soy periodista. Hablaré un poco sobre mí. El título de... Bueno, luego lo haré. Ahora vamos a empezar hablando del título de la ponencia, a través de noticias adulteradas, fake news. Esto significa que hay unas noticias mentirosas que circulan continuamente y es verdad que ya existían en la antigüedad. Por ejemplo, el caballo de Troya fue una gran mentira de Ulises, es uno de los grandes mentirosos, que después se ha hablado mucho de él desde un punto de vista positivo, pero que realmente consiguió engañar pues, con ese caballo y le salió bien. El desembarco en Normandía fue vendido como el día de la victoria por tantas películas, siendo un verdadero caos en la realidad. Podemos pasar por otras etapas muy importantes como la guerra de Irak, con la excusa de encontrar armas de destrucción masiva que nunca se hallaron en ningún sitio, por otros intereses mucho más importantes como el petróleo, el control del petróleo por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay muchas mentiras. Los atentados del 11S, por ejemplo, quedaron muchas incógnitas sin resolver. Yo creo que alguna vez he tenido oportunidad de ver el documental de Fahrenheit en el que habla mucho de que es imposible que esas torres, digamos, que se deshicieran con la estructura de acero que eso las soportaba. O sea, parece que hubo unas sustancias que derritieron eso. Entonces hay mucho oculto y mucho por resolver. Tenemos un gran mentiroso, este es más contemporáneo, que es Donald Trump. Más tarde hablaremos de sus mentiras y bueno, pues me imagino que alguien de aquí de esta sala habrá compartido una noticia por WhatsApp o por una red social. A ver, ¿cuántos lo habéis hecho? Levante la mano. Bueno, pues parece que sois pocos. Bueno, igual, o sois tímidos o sois pocos, pero los que no las habéis levantado, puede ser que no. Los que no la habéis levantado, puede ser que sea simplemente porque no estabais seguros si era una mentira. Entonces lo habéis hecho bien, ¿vale? Los que la habéis levantado, probablemente habéis alimentado que ese bulo corriera como la pólvora, ¿vale? Sabemos que las fake news se difunden como la pólvora, decía, por las redes sociales, por Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, etc. ¿Creéis que es lo mismo una noticia publicada por un periodista que una noticia que está en la red social y que no sabemos cuál es su fuente? ¿Creéis que es lo mismo? Sí. No. Sí, ¿quién dice que sí que es lo mismo? No. ¿Te explica? Porque son igual, las dos son personas. Vale, ¿Qué pues diferencia hay de ese es el problema. Ese es el problema, que no sabemos distinguir cuando una noticia está contrastada y tiene una fuente fiable y la difundimos, porque hoy día los medios de comunicación de masas ya no son la televisión ni la radio. Ahora mismo los medios de comunicación de masas son las redes sociales. Ha cambiado totalmente la situación. ¿Por qué? Porque cualquiera que esté en esta sala puede ser publicador de una noticia. Tú lo has dicho. Los dos son personas. Sin embargo, hay una diferencia muy grande. Tú puedes estar dando salida a una fake news y haciendo daño porque no está contrastada. Parece que es una noticia de una persona que sabe lo que dice, pero es muy posible
y seguro que sea por unos intereses por lo que lo hace. ¿Decías? ¿Y cómo sabes tú que es una fuente segura la que tú dices que es una fuente Vale, segura? eso lo vamos a tratar de despejar en esta charla, en este viernes cultural, en el que estamos diciendo que con estas fake news consiguen manipularnos y nos influencian. Es una manera de domesticar a las personas. O sea, es algo mucho más importante de lo que creemos. Si nos convertimos en publicadores de noticias en las redes sociales, podemos confundir las opiniones con la verdad, ¿vale? Falsas interpretaciones con información. Y esta confusión puede ser muy peligrosa y lo veremos por qué, ¿vale? Ahora yo os decía que me iba a presentar un poquito. Entonces, ya os he dicho mi nombre y que he trabajado en diferentes medios de comunicación. Aquí sale un periódico en el que formé parte de su fundación, era de la editorial Anaya, era un periódico nacional, y cuando estaba estudiando yo Ciencias de la Información, tuve la oportunidad de entrar de becario en ese periódico. O sea, quiero decir, ha pasado mucho tiempo, pero las redacciones de los periódicos son muy interesantes. Muy interesantes porque en las redacciones de los periódicos hay muchísima gente. En esta redacción éramos casi 200 personas. 200 personas divididas en áreas, cada uno especializado en un tema. Había un departamento de documentación en el que yo empecé, y eso es muy importante. El departamento de documentación lo usan todos los periodistas de todas las secciones, ya sean sociedad, política, deportes, para buscar fuentes de información. O sea, es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero lo hemos estudiado nosotros en la facultad. Yo he tenido la suerte de trabajar en todos los medios así más importantes, en radio, en televisión, en prensa. Pongo muchos ejemplos de prensa porque digamos que son los que más fácil sirven para entender cómo se trabaja el periodismo. Pero en radio, en televisión, todos tienen sus redacciones con personas que se dedican a cotejar si lo que están averiguando es verdad o es mentira. Bien, os diré que cualquier medio tiene un deber deontológico que se llama y profesional de ser veraz. Y contrastar fuentes de información y contar la verdad es un deber para un profesional de la información. Vale. Bueno, ya habéis visto, yo he trabajado en distintos medios, algunos son periódicos, otros son revistas tecnológicas precisamente, como estas, otros son de televisión, puro entretenimiento, pero todos estos medios tienen una línea editorial de la que tienen que ser bastante escrupulosos con lo que informan. Es la objetividad, la famosa objetividad que enseñan en la Facultad de Ciencias de la Información. Es muy interesante porque incluso los medios, aquí bueno, hay un medio local en el que trabajé, que es la Información de Madrid. Hay medios de todo tipo, locales, nacionales, internacionales, hay semanarios, hay diarios, hay de todo, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es saber que tienes un deber y es no engañar. Entonces, ahora, ¿por qué se engaña tanto? Es lo que yo pregunto, es una pregunta que lanzo. Y también digo, si alguno se ha planteado alguna vez ser periodista de aquí, de los que está aquí, ¿alguno se lo ha planteado? No se lo ha planteado. Vale. Quizás se desconfía del periodista por algo. ¿Quién dice que sí? Yo. ¿Y tú? Por ejemplo, tú que antes has participado tú, ¿por qué? Pues políticamente, porque algún periodista sea de política, por ejemplo. Vale, muy bien. Eso precisamente está bien, porque un periodista tiene el deber
de decir la verdad, de ser escrupuloso, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en el medio que trabaja tiene una línea ideológica. Pero el periodista no es el que está mintiendo. Es el que está obligado a coger una parte, siempre verdad, y no contar la otra. Si me interesa, si yo soy ideológicamente en mi periódico es de derechas, no me van a dejar defender una ideología de izquierdas. Pero, vale, pero yo si yo hablo bien en una noticia de la derecha, estoy haciéndolo mal y no me lo van a querer coger ni en el ABC ni en ninguno. O sea, lo que pasa, yo voy a contar la verdad, pero luego hay otro filtro que es editar esa verdad. Y cuando se edita se puede quitar cosas. Solamente no contando todo ya estamos manipulando, y es cierto. Pero yo lo que quiero de verdad que entendáis, que el periodista es un investigador. Es un investigador que busca la verdad siempre. Da igual, puede tener sus ideas, todos tenemos nuestras ideas, incluso estáis viendo que en lo deportivo ya se ha puesto de moda antes un periodista como te decía en la facultad, usted debe ser objetivo. Tú no veías antes, yo he trabajado en prensa deportiva mucho tiempo también, y yo nunca declaraba ser del Real Madrid, porque no me dejaban, el director no me dejaba, me decía, vamos a ver, si tú a los lectores le dices que eres del Real Madrid, o se nota cuando tú escribes que eres del Real Madrid, directamente no te van a creer. Entonces yo he seguido a muchos equipos y no se me ha ocurrido, es como un árbitro. Un árbitro, todos los árbitros de fútbol, por ejemplo, y os pongo este ejemplo porque ha salido así, para un poco explicaros, todos los árbitros de fútbol tienen su equipo. Y no por ser del Betis, cuando yo estoy arbitrando un partido entre el Betis y el Sevilla, no beneficio al Betis. Estáis equivocados. Un árbitro tiene el deber de hacer lo que tiene que hacer. Si no, fuera. Pues lo mismo pasa en el periodismo. Tenemos el deber, y podéis estar muy tranquilos, de que el periodista siempre busca la verdad. Y hay, en todas las redacciones de los medios, hay personas que se dedican a investigar. Y si no, mirar quién ha sacado a relucir todos los problemas políticos, todos los desfalcos, un montón, bueno, casi todo lo han sacado los periodistas, casi todo. Y da igual, al final yo investigo de lo que sea, yo puedo tener una tendencia, pero mi deber es investigar. Y yo investigo, y si encuentro algo, aunque yo diga, anda, pues fíjate, yo los que creía que eran muy buenos, ahora resulta que no lo son tanto, yo lo saco, y me da igual quién me lo publique. Yo saco la verdad, y ese es el tema. Bueno, me he enrollado mucho con esto y es mucho más. Vamos a ver. Vamos a intentar pasar lo siguiente. A ver, ¿veis? Aquí es lo que. Bueno, esto es más de lo mismo. Hay prensa más, digamos, más seria, que son la prensa nacional, que la conocéis, y luego prensa que no deja de ser seria, pero es un poco más. Busca lo que es el sensacionalismo. Si os fijáis en los titulares, aquí, bueno, hay otra diapositiva, creo, que se ve mejor. En los titulares se busca más la emoción, en la prensa deportiva. Messi explota, con esto no nos da, inolvidable, y van 34, o sea, es diferente, pero no están mintiendo. Lo que pasa es que están buscando la emoción, están buscando lo que quiere el lector. Sencillamente. Y luego titulares grandes, que eso es otra cosa que ya veremos, que son los titulares grandes, ¿vale? Entonces, en el tema de la prensa, hay prensa sensacionalista, pero tenemos la suerte que en España no se vende mucha prensa sensacionalista. Tenemos la prensa del corazón, pero eso es otra cosa, ¿vale? De eso no vamos a hablar.
pero sí hay prensa sensacionalista que intenta decir como verdades fake news. O sea, ¿por qué? La prensa, eso es muy típico en la prensa inglesa. O sea, son periódicos, que, bueno, aquí hubo periódicos también de ese estilo, El Caso, por ejemplo, que lo que buscan es el sensacionalismo, vender sensación. Eso también lo buscan los bulos que salen en las redes, o sea, que están por todas las redes sociales. Pero hay que saber que hay muchos medios, los económicos, están los especializados en temáticas, en tecnologías, también hay medios como la radio, os he dicho, y ya hemos visto que estos medios de comunicación han cambiado. Ya no, el medio de comunicación de masas era la televisión, ahora son las redes sociales, por eso estamos aquí. Porque hay que saber lo que está detrás de todo esto. Vamos a repasar precisamente lo que decís por aquí, cómo podemos analizar qué es una fake news, cómo evitarlas, qué es la desinformación, qué es el contenido adulterado y engañoso, y de esta forma nos podemos convertir nosotros mismos en los cazadores de noticias adulteradas, ¿vale? Entonces, ¿qué son las fake news? Lo falso y el bulo, eso lo sabíamos, siempre ha existido, noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información, estas han proliferado. Y hay un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales permiten que seamos productores, lo hemos dicho antes, de contenido engañoso, falso o fabricado. La palabra fabricado es interesante. Y si se genera este círculo vicioso, se replica a miles de personas, yo diría incluso a millones de personas, porque luego veremos lo que son los influencers. Eso sabéis vosotros incluso más que yo. Estos tienen millones de seguidores, ya no digo miles, digo millones de seguidores por todo el mundo. Entonces lo que ellos digan va a misa. Luego lo veremos, luego ya lo veremos. No solo en ese tema, ¿no? Hay un círculo vicioso y hay un término que se llama posverdad, que está definido en el diccionario de Oxford como palabra del año, y se refiere a estas circunstancias, de que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública, que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales se convierten en instrumentos pues más valorables sobre todo por las nuevas generaciones. El sensacionalismo, el populismo. A ver, lo que decíamos hace un momento, ¿cómo se detectan las fake news? Vemos, hay que desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas, hay que analizar la procedencia del sitio y hay que chequear los links y las citas. Con eso ya tenemos mucho. O sea, yo no comparto algo directamente. Yo digo, anda, resulta que hay un asesino en serie en Leganés. Y todos lo compartimos, porque joder, hay un asesino, o un violador. Bueno, vamos a chequearlo, vamos a chequear si es verdad o es mentira. Luego, ¿cómo detectamos? Vamos a chequearlo, pero es que muchas veces ya se sabe. O sea, yo cuando veo una noticia que lo que me intenta es impactar, ya sé que lo que intentan es que yo enseguida la replique a mis contactos, ¿vale? Desconfiar de URLs similares a sitios conocidos. O sea, esto lo vemos muchas veces. Te ponen una dirección de internet y dicen, anda, si esta ya la conozco, venga, sí, es verdad. Encontrar una fuente local y consultarla. Es tan sencillo que si yo, a mí me cuentan una milonga, por ejemplo, de la isla de Palma sobre el volcán, yo tengo un amigo y le pongo en un WhatsApp y le pregunto, y seguro que me dice, mira, eso es mentira, eso que me dices es mentira porque yo estoy aquí y no va a haber un maremoto o otra cosa y no ha pasado esto o esto otro.
Vale, esto en cuanto a cómo se detectan. A ver, esto de las imágenes gráficas, esto habla por sí solo. O sea, cómo se manipula la imagen. O sea, este señor está haciendo así y la ha manipulado y dicen que ha hecho una peineta. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo hacerlo. O sea, manipular las fotos, los vídeos. Esta habla por sí sola. Pero aquí tenemos otra, por ejemplo, relacionada con la política. A este señor le inhabilitaron. Es un político, ¿vale? A ver, lo tengo por aquí. A ver, a este señor le inhabilitaron porque dijeron que había pateado a la policía. Es un político, no voy a decir, bueno, si queréis digo el partido, me da igual. Sí, el de Podemos. El de Podemos. El sí. Rodríguez. Y bueno, pues le dijeron que simplemente os fijáis, aquí, bueno, aquí tengo el primero. La cara no tiene nada que ver con la suya, esta es la suya. Hicieron una manipulación. Esto son unos altercados que ocurrieron 2 años antes, ¿vale? Y sin embargo, pues se la colocaron ahí, ¿vale? A ver, seguimos. Esto es en cuanto a cómo detectarlo, ¿vale? Mira, lo tengo aquí. Alberto Rodríguez, es un fotomontaje. La fotografía corresponde a los disturbios frente a la Asamblea de Madrid en septiembre del 2020. Han manipulado la imagen de la cara de este político y después hubo consecuencias cuando fue inhabilitado y le han retirado el escaño de diputado tras ser condenado por el Supremo. O sea, cuidado con las fake news. Cuidado porque esto podemos estar destrozando la imagen de las personas a cualquier nivel. O sea, yo digo que puede ser a cualquier nivel. La libertad de expresión. Nosotros tenemos la suerte en este país de tener libertad de expresión. Hay otros países que no tienen tanto. A ver si podemos ver un vídeo. A ver si podemos ver este vídeo, si me deja. Esa es la... Sí. ¿Lo veis bien desde atrás? ¿Cómo cambia la información? Tenemos la suerte de tener libertad de prensa que no tienen otros países, ¿vale? El otro vídeo es más largo, yo creo que vamos un poquito mal de tiempo. Y vamos a seguir con la presentación, ¿vale? Es este de aquí. En este vídeo lo interesante es que te explica a qué nivel están los países. Hay países que hay dictaduras y bueno, pues están a un nivel de libertad de expresión y libertad humana en general y discriminación tremenda. Sencillamente, Corea del Norte, China, en muchísimos países que no tienen esa posibilidad de tener libertad de prensa. Entonces, otros ejemplos
Bueno, aquí os digo, simplemente, un país sin libertad de prensa es un país sin derechos y manipulable. Se vive una mentira. Podemos ver estos vídeos y el otro ya no lo vamos a ver porque vamos un poquito mal de tiempo y no me va a dar tiempo a contaros todo. A ver, se ha ido ahora. Ah, vale, perfecto. ¿Por qué se producen? ¿Por qué se producen las fake news? Estas mentiras que decimos que nos atan de pies y manos. El intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean, además de consumidores, también productores, ¿vale? Estos discursos, de esto que circula en las redes. Los distintos intereses políticos. Me voy a quitar la mascarilla, ¿vale? Porque es que ya yo creo que hay distancia y es que ya me está molestando. Perdonad. Los intereses políticos, partidarios o simplemente confundir con motivos para que de una manera muy frecuente se viralice este contenido engañoso. Hay una cifra del estudio de la Fundación Abad. Las fuentes de información es otra cosa que hay que señalar siempre. O sea, vosotros cuando hagáis un trabajo es muy interesante, o sea, porque pongáis de dónde habéis sacado ese trabajo. No estáis diciendo, bueno, igual el profesor piensa que yo soy un manta porque lo he sacado. No, todo lo contrario. Todo lo que podáis aportar de fuentes de información significa que habéis estado buscando mucha información en muchos sitios sobre algo. Y eso es muy interesante, ¿no? Este estudio de la Fundación Abad es una organización estadounidense por el activismo ciudadano que denuncia que ha identificado más de un centenar de noticias falsas que se compartieron en Facebook 1,7 millones de veces en 6 idiomas. Y lo vieron 117 millones de personas al instante. O sea, es tremendo. El objetivo es la desinformación. Aquí lo veis. Hay productores de discursos falsos por intereses políticos, simplemente para reírse de los demás. También se hacen, las fake news también se hacen por eso. Aquí no solo nos atan de pies y manos con las mentiras, sino también nos dejan ciegos, nos tapan la boca, el abuso de poder. Esto significa que las mentiras nos utilizan, también nos dejan ciegos y sin poder alzar la voz para opinar. Bueno, y ahora nos vamos a preguntar cómo proliferan los bulos. Hay 8 P's que indican cómo pueden proliferar estos bulos. La primera es un periodismo deficiente, por aquí lo decíais. Bueno, yo no me fío, o sea, habrá periodistas que se deban a intereses políticos o lo que sea. Los periodistas no se deben a intereses políticos, a no ser que sean los propios gerentes de una empresa y les paguen poderes fácticos. Un periodista como tal, como un profesor, o sea, yo cuando hablo de periodista es como un profesor, o sea, él es una persona que hace algo, ¿no? Entonces, ese periodismo eficiente podría ser ese periodista que realmente no hace bien su trabajo. Y eso se va a detectar, ¿eh? Antes se pilla un mentiroso con cojo. Esa es una expresión muy fea, por cierto. Pero no me ha salido así de pronto. Bueno, la parodia. Veíamos que muchas veces solamente se utilizan para reírse de los demás. ¿Pero qué ocurre? Que al final, por reírme, estoy lanzando un bulo a millones de personas. Y al final la gente se lo cree. Lo que era una tontería, la gente se lo cree. Por provocación, es un poco parecido a la parodia. Son todo P's, es fácil quedarse con ello. Vosotros el sistema mnemotécnico me imagino que lo podréis usar también para estudiar. Bueno, pues este es un sistema mnemotécnico. Coges y dices por P y luego te acuerdas, son 8 P's. Periodismo de parodia, provocación, pasión, partidismo. ¿Veis la pasión de algunos defendiendo los colores de su equipo? Un periodista, Roncero, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿no? Cómo habla y tú te le puedes creer, o sea, con esa pasión. Bueno, pues difícilmente, pero ya se sabe, si es un producto, es una influencer. Igual es que tiene un papel que es ese. Claro, tiene un papel que es ese. Pero eso hay que saberlo, Claro. no creértelo. Este hombre, yo estuve colaborando en haciendo un libro
de periodismo que se llama Negocio Redondo y que se precisamente me acuerdo de Roncero, y es uno de los que entrevisté. Este señor iba con los Ultrasur y sabía muchísimas cosas, me contó un montón de tropelías que se hacían en la época de, primero de Mendoza como presidente y luego de Lorenzo Sanz. Hay en todos los sitios hay garbanzos negros. Provecho, sacar provecho, poder, influencia política, propaganda, ¿vale? Luego, ejemplos de fake news relacionados con el COVID. Mentira, las aseguradoras no pagan si el fallecido se ha vacunado contra el COVID-19. Eso ha salido, no me lo he inventado yo. De pronto, entre los antivacunas y otros, que hay, incluso hay un gremio que son biólogos y se han dedicado a difamar sobre el COVID. Luego también lo podemos ver. También dijeron que fallece una niña de 2 años tras recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Se han cansado de decir que las vacunas son seguras, pero bueno, los antivacunas hicieron en la red, encontraron una posibilidad muy importante lanzando fake news a través de las redes sociales. Luego se comprobó, esto fue en América, que era mentira. Pero de todas maneras, ¿sí? Como lo del COVID, hacen autopsia, ¿no? ¿Perdón? No hacen autopsia. Vamos a ver, es que por supuesto, con el COVID hubo un momento que no hubo tiempo para hacer absolutamente nada, ni siquiera para enterrar de una forma digna, pero es que eso, o sea, quien quiera negar las muertes que ha habido por el COVID, tienes que ser muy cazurro, pero siempre va a haber gente que intente confundir, o decir que no existe, que las mascarillas son malas, que producen, que te ahogas con ellas, que te puede pasar algo. Ya estamos viendo nosotros sobre la marcha que son mentiras, pero realmente esto ha salido. Esto es una cosa de Trump, es que se ha montado aquí porque la presentación que yo originalmente hice todo esto es más o menos lo explico y ya está. Trump dijo que se automedicaran con un medicamento para la artrosis enquilosante, no sé qué, muy peligroso, y hubo intoxicaciones. También dijo que se bebiera lejía y la gente bebió lejía. Sí. O sea, tremendo. Lo de las mascarillas es igual, que pueden causar hipoxia o déficit de oxígeno. Pues es también falso. Ejemplos en política. Pablo Iglesias lo pongo como ejemplo porque Pablo Iglesias es una de las personas que si buscáis bulos políticos os salen 50.000 bulos políticos. Tanto a él como a Irene Montero. Ya lo veremos. Pero no es por otra cosa, no es por temas políticos, sino simplemente porque es el que más bulos le han puesto. Yo creo que hasta que se ha cansado y ha dicho me voy, ¿no? Pusieron en su boca que disfrutaría viendo cómo matan a tiros a los líderes del PP. Yo, para que me dé tiempo, todo esto lo tengo documentado aquí, pero si lo leo todo, no nos va a dar tiempo a verlo todo. Entonces, voy a pasar un poco. Si tenéis alguna duda, yo aquí os lo argumento. Por allí. Lo que pasó con Pablo Iglesias, con lo de Podemos, lo de las balas en una carta, ¿eso? ¿Sí? ¿Eso es falso o es verdadero? Eso es verdadero. Eso es verdadero. O sea, que a él le llegaron balas y como una amenaza, sí. Sí, eso es otra cosa. Pero eso sin embargo no se difundió en las redes sociales. Eso tuvo que ser él que fue a denunciarlo y al denunciarlo salió la información. Porque una de las fuentes de información de los periodistas son las comisarías de policía. Entonces, no fue él el que, o sea, directamente un periodista llega, va al comisario de tal sitio y le pregunta, oye, ¿tienes alguna información? Pues mira, ha venido Pablo Iglesias, ha venido con una carta, con una bala, una amenaza de muerte. ¿Vale? Eso es verdadero. Por ejemplo, otra cosa, en plena crisis de Marruecos y España salió que llegan alimentos de Marruecos contaminados de hepatitis. Bueno, mentira también. Las cadenas de WhatsApp, falsas, se difunden por todo el planeta. Y esto es imparable, o sea, hay que comprobarlo. Aquí viene una fotito en la que dice, vamos a comprobarlo, porque si no, estoy difundiendo de una manera total.
A ver. Vamos a ver también algunos consejos para desacreditar noticias falsas. El tema es intentar no hacer daño gratuitamente, porque cuando yo... Sí, perdón, hay una pregunta. Sí. No lo pregunta a mí, Sí, pero sí. pregúntaselo Sí, dime. Javier. ¿Qué es eso de IM? Esto es LinkedIn. Lo que te he dicho. Bueno, es una red social que se supone que es para buscar empleo, pero es que ninguna se salva de que un ciberdelincuente se cuele. O sea, esta es una de las más serias. Es Telegram, o sea, esta de aquí es Telegram, esta ya lo sabéis, o sea, esta es Instagram, la que utilizáis todos vosotros, Facebook, y cada vez usa menos la gente joven, pero también se usa. Y bueno, pues aquí falta Twitter. Bueno, sí, está ahí la palomita. Entonces, soluciones de contención. Soluciones para contener toda esta vorágine. El periodismo, veladores de la verdad, y medios, veladores de lo veraz. Como veis aquí he usado mucho las V's para que os quedéis con la idea. La veracidad, eso es un deber del periodismo. Eso lo vais a estudiar, si alguna vez decidís por estudiar periodismo, os lo van a inculcar desde el primer curso de carrera. Y es muy interesante. Ya os digo que el periodismo muchas veces es como los detectives. O sea, eres un detective buscando la verdad. Buscas por cualquier sitio. Bueno, las consecuencias. Hemos hablado de Trump. De Trump se podría hablar muchísimo. Luego os diré alguna cosa, yo creo que es interesante. Los 6 consejos para desacreditar noticias falsas es que no debemos hacer daño gratuitamente y si antes de difundir asegurarse de que el rumor es falso. Utilizar búsquedas personalizadas, ¿vale? O sea, yo directamente, a mí me cuento una cosa, cojo, no tiene por qué ser Google, hay más buscadores, pero es que es el que usamos porque es el que va mejor. Directamente lo copio y lo pego y veo que me entiende. Además, hay muchas, ahora os diré también, páginas web y empresas que directamente están trabajando en eso, en los bulos. Directamente muchas veces no da tiempo, pero muchas veces lo metes en el Google y antes de compartirlo ves que era un bulo. Además que es que queda fatal, porque yo cuando comparto algo y de pronto era un bulo y alguien de mi grupo me dice, oye, es un bulo, pues parezco un tonto, o sea, digo, joder, pues lo podía haber comprobado. O sea, es así. Entonces, la búsqueda humana también es muy interesante, o sea, no solo puede ser búsquedas en internet, o sea, directamente si yo estoy en Twitter y tengo dentro o en otra red social y dentro de mis contactos tengo un experto de algo, directamente va a estar encantado de decirnos, pues mira, es un bulo como un piano, ¿vale? Entonces, esto que vemos aquí, para desacreditar la información veraz, son trucos que emplean poderes fácticos por situaciones también electoralistas y nos perjudican a todos, ¿vale? Y pueden generar sentimientos extremos de miedo, de enfado, pudiendo llegar a provocar situaciones de alarma e indignación que bueno, que muchas veces no hay que ponerse nerviosos, o sea, si nosotros hemos hecho algo mal, podemos consultarlo, os diré dónde, y no pasa nada. Yo me preocupaba a la gente menor de edad, porque son igual que muchos colectivos vulnerables, por miles de circunstancias, siempre tienen una persona, un hermano mayor, siempre tienen un padre o alguien que le puede decir, porque es que hay mucho ciberacoso también. Es interesante desacreditar esos bulos. Muchas veces nos encontramos, mira, aquí tenemos a Donald Trump, tengo muchas cosas, muchas mentiras de él, ya os diré algunas, ahora no, un poquito más adelante. Muchas veces simplemente cuando se centran en desprestigiar a una marca, cuando dicen, no, la leche RAM es malísima,
es porque yo soy Clesa y quiero vender más Clesa o más Pascual. O sea, es desacreditar una marca para que, con la intención indirecta de promover el consumo de otro producto. Digo eso, pero eso se puede llevar a cualquier cosa. Que Nintendo da muchos fallos, y eso lo dice PlayStation, o cualquier cosa, ¿vale? Luego, tener cuidado con lo que se instala. Muchas veces lo que intentan es que instales apps maliciosas, te descargues virus y, sobre todo, cuidado con dar datos personales. Cuando hacemos clic en una noticia falsa, reforzamos la presencia de más contenidos similares a nuestra pantalla a través de una app o una red social. Esto hace que sepan nuestros gustos y preferencias y debido a los algoritmos de selección y priorización de contenidos. Por tanto, no todo lo que aparece publicado en Internet es cierto. ¿Bien? Hay que acostumbrarse a encontrar y utilizar fuentes de información fiables. Bueno, este es, por ejemplo, una cosa muy simple de lo que hemos visto de las fotos. Yo de pronto a mí me lanzan el bulo de que este señor ha dado una patada a un agente de policía en una manifestación tal, y digo, bueno, pues yo estoy aquí en Google Chrome, cojo esta foto directamente en Google Chrome, que la tengo en Google Chrome, la arrastro arriba a imágenes y me salen las imágenes, la imagen verdadera, y me saldrá que esa imagen en la cara del tío este no es la del no era la del político. Es que es tan sencillo como eso. O sea, tú arrastras y lo pone. O sea, comprobar la imagen en Google Chrome, se puede arrastrar y soltar la foto en Google Images. Se comprobará si la imagen corresponde al hecho en cuestión. Simple. Bueno, las consecuencias yo creo que ya hemos visto cuáles son, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena dedicar unos minutos a analizar la información y a contrastar. ¿Vale? No voy a pasar por aquí, las consecuencias ya lo sabéis, o sea, puede ser que suponga ciberacoso, puede ser que suponga un problema que se debe de denunciar y hay que reaccionar de esa forma. Ahí nos podemos apoyar en páginas web utilizadas en verificación de información. Fuentes fiables, pensar antes de compartir y nada de impulsividad. Luego, estas páginas que os decía, para romper con la manipulación, son Oficina de Seguridad del Internauta, maldita.es, es muy conocida, de aquí he sacado algunos de los bulos. Y para verificar si es cierto o no, en Verifica, en AFP Factual, en IFCN, bueno, hay muchas. No compartir las noticias falsas, es tan sencillo como eso, ya sabemos cómo verificarlo, ¿no? Pero es que además hay que eliminarlas del dispositivo, porque muchas veces nos llegan por SMS, yo no sé a vosotros, y a mí me han llegado, incluso en Facebook me han llegado trabajos, o sea, trabaja por tanto dinero, no sé qué, no sé cuánto, y es todo falso, lo que quieren es coger datos nuestros. Entonces hay que romper la cadena de lo falso. ¿Bien? Y la opción de denuncia está en todos los sitios, está en nuestro propio correo electrónico. No sé si os habéis dado cuenta que nos llegan correos electrónicos, veremos lo que es el phishing, que es también muy habitual. Pero hay una opción que tú pinchas y le dices que ese correo es un phishing o lo denuncias. Simplemente pinchando te da esa opción. Eso también pasa en las redes sociales, incluso en el Wallapop o en cualquier otro sitio. Tú puedes denunciar cuando algo es falso, ¿vale? Más opciones para no ser víctima de engaño. Informar a nuestros contactos también. O sea, yo si detecto algo, si me ha costado incluso detectarlo, está muy bien. Yo se lo digo a mis contactos, oye, cuidado con esto, o no compartas esto. Está bien cuando alguien te dice en un grupo, oye, esto es un bulo, te está dando una información a todo el mundo, oye, para romper esa cadena, ¿vale? Y si somos menores de edad,
a pedir una ayuda a un adulto, o a esas páginas también. Las víctimas del phishing. El phishing, yo no sé si sabéis alguno lo que es el phishing, pero el phishing es una cosa... Sí, está mal puesto, sí. Phishing, no, está mal dicho, phishing. Sí, es verdad, PH, la F. Se nota que esto está en inglés, ¿no? A ver, vale, es un fraude que no pasa de moda. Son falsos préstamos, falsos ingresos bancarios. De pronto dicen que en nuestra cuenta bancaria hay tantísimo dinero para que pinchemos en el enlace y luego los problemas vienen por... También te pueden decir que hay un problema para entregar tu paquete, que le digas tal dirección o tal otra, ¿no? Todo eso son sistemas o tiendas fraudulentas también, o de sorteos, que nos dicen que nos ha tocado una cafetera. Eso ha salido muchísimo en el MediaMarkt. Falsos soportes técnicos para que caigas en ese fraude y tus dispositivos se infecten. Falsas ofertas de empleo, antes lo decíamos. Por ejemplo, hay una cosa que se denomina sextorsión. Aquí se ha cortado aquí abajo. Sextorsión, que se puede evitar simplemente tapando, que aquí no está tapada, por ejemplo, ahora mismo, si tuviéramos un ciberdelincuente se estaría viendo aquí metido en el ordenador. ¿Por qué? Porque hay, yo no sé si de alguno es tapar la cámara del portátil. O sea, es muy sencillo. Hay algunos, no sé si lo habéis visto, algunas cositas que es una tapita que se abre y se cierra. Cuando nos interese hacer estar en Zoom o en otra cosa, pues la abrimos, luego la cerramos. Y con eso podemos evitar, ¿vale? Que nos líen algo, porque... Y si pasa algo, nunca ponerse nerviosos. O sea, con calma, solucionarlo. Bien, el tema de los influencers viene a cuento. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Por ahí, ¿no? Vale, el tema de los influencers, yo creo que ahí tendréis grandes dudas, ¿no? Porque yo sé que dedicáis mucho tiempo a ver influencers que os digan cosas que os interesan, ¿no? Está claro que los influencers son personajes de telerrealidad, su influencia es extrema hoy día y el medio dominante, pues ya lo hemos dicho, no es la televisión sino las redes sociales. Entonces han robado la audiencia a los medios de masas. Los influencers pueden comunicarse con más ciudadanos que cualquier político o un presentador top de televisión, tienen más fuerza, ¿no? Por ejemplo, os digo, Trump tiene 55 millones de seguidores en Twitter, 55 millones. Pero cuidado, Kim Kardashian cuenta con 114 en Twitter y en Instagram llega a los 262 millones de seguidores. No es cualquier cosa, Cuenta su vida simplemente, es un medio de telerrealidad, son personalidades utilizadas en publicidad, en política, etcétera. ¿Os imagináis cuánto cobra Kim Kardashian por un mensaje o un spot? ¿Cuánto puede cobrar? Por uno solo, Que eso tarda 10 segundos. ¿Cuánto puede? $40.000 por ahí. 120.000 euros. 120.000 euros. O sea, una locura, ¿no? A ver, una pregunta. Sí. Tampoco te da tanto, es un poco mentira. No te da tanto. Un poco mentira. Yo también creo que ese tipo de cosas es un poco mentira, no te dan tanto. Estoy diciendo Kim Kardashian, No estoy diciendo Kim Kardashian, no estoy diciendo el Rubius ni otro. Estoy diciendo Kim Kardashian, ¿vale? Es que por publicidad tienes que pagar. Bueno, que luego, claro, lo vamos a ver. Lo que es solo un ejemplo de, digamos, de influencer, digamos, por excelencia. Luego hay otros tipos de influencers, ¿no? Estoy hablando de un influencer internacional a un nivel, al nivel más grande, ¿no? Luego, por supuesto, por ahí hacia abajo siempre. De hecho, la propia prensa los llama empresarios porque generan muchísimo dinero. Es un fenómeno imparable. En España los jóvenes, nosotros conoceréis al Rubius. ¿Quién conoce al Rubius? Todos, ¿no? No ni pregunto.
Y Vegeta, Auronplay, ¿no? Auronplay. Vale, bueno, seguro que los conocéis más que a Carlos Herrera, que a Antonio García Ferreras o a Susana Griso. También, pues mira, vamos adelantando. Vale. Bueno, la conclusión es que los hechos parecen que están por debajo de las emociones. Esa es la conclusión. Os decía, os prometía que os iba a hablar de las mentiras de Trump y os voy a poner algún ejemplo. Él dijo, incluso cuando estaba haciendo campaña electoral, que el Papa Francisco apoyaba su candidatura. O que su adversaria Hillary Clinton regentaba una red de pornografía infantil en una pizzería. Y es que finalmente hubo un atentado en esa pizzería. O sea, imaginaros, ¿no? Si él era el pedófilo que se iba a la casa del Jeff, dice eso. Sí, bueno, yo pongo ese ejemplo, ¿no? Está claro que hay muchas temáticas que están en la actualidad, como hemos visto la COVID, que se ha dicho muchísimo, ¿no? Por los que rechazan las vacunas, han dicho de todo, que enjuagarse con colutorios era bueno, o sea, con betadine, por decirlo de una forma, era bueno para quitar el coronavirus. O sea, increíble, ¿no? El betadine, impresionante, gárgaras, que lo podías ingerir y que no pasaba absolutamente nada, ¿no? Hay otra gran mentira que la RAI dijo, incluso la RAI, que es la televisión nacional italiana, ¿no? En 2015, que decía que en 2015 ya sabían que el COVID iba a salir de un laboratorio chino. Luego Televisión Española contactó y dijeron, bueno, eso es que se nos escapó. Era mentira, o sea. El tema del volcán de Palma ha habido de todo, ¿no? Que los plátanos canarios tienen más pintas de lo normal por el efecto de la ceniza del volcán. Nada cierto. Y bueno, pues ha habido muchísimos, incluso que se iba a provocar un derrumbamiento de la isla por un mega tsunami. Luego hubo un documental que incluso se emitió en televisión. Y luego se ha sabido que no hay ningún dato que apoye esa tesis. ¿Por qué generar al instante de una noticia otra noticia? O sea, a raíz de que sale una, como por ejemplo el volcán, ¿sí? Ya al mismo día o al día siguiente ya habían noticias diferentes. Por supuesto, o sea, vamos a ver, lo hemos dicho. Si todos los que estéis en esta sala podéis ser publicadores de noticias, a ti se te ocurre una, a ti otra, a ti otra, a ti otra, a ti otra, tú llegas y dices, ah, mira qué divertido. O mira, pues ahora digo esto otro, ¿sabes? Pero por ejemplo, al mismo día que ocurre claro, por eso ya te resulta sospechoso, ¿a que sí? ¿Cómo puede ser el mismo día que haya un mega tsunami y que también haya esto otro? O sea, está claro, o sea, lo que intentan es crear una paranoia, o sea, muchas veces por intereses verdaderamente, ya hemos dicho, pueden ser políticos, comerciales, puede ser para burlarse, puede ser para mil cosas, pero es que eso puede hacer mucho daño. Y hay muchas fake news y todas son peligrosas. Por supuesto, WhatsApp es la cadena que, por ejemplo, aquí en España, se está utilizando más para poder difundir toda esta información, ¿no? Para hacerla viral. Hay audios también. Hay audios y vídeos que nos pasan, vídeos de personas que los han cortado, los han manipulado para que parezca una cosa. Bulos, por supuesto, ya no quiero contaros del COVID las cosas que se han dicho porque hay muchísimos. Pero, por ejemplo, hay frases que resumen lo que hemos visto con mentiras desde la antigüedad. Por ejemplo, en Troya a Ulises le funcionó la estrategia del caballo, pero todo el mundo sabe que fue un gran mentiroso. O sea, vamos a ver, o sea, no me vendas que fuese un héroe. Simplemente de una mentira conseguiste, de una estrategia conseguiste, vale, muy bien, porque en la guerra vale todo, pero hay que saber lo que se consigue, cómo se consigue, porque es que al final luego se cuenta de otra manera. Y en la historia ha pasado mucho. Y eso seguro que lo sabe
mejor la profe. A ver, otra frase. Jesús a los judíos: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres es algo que dijo Jesús en la torta, pero que es una de las cosas que se estudia en primero de periodismo. Lo que nos hace libres es la verdad. Otra frase: dudar es de sabios. Todo lo que ignora quien no duda de nada. Todo lo ignora quien no duda de nada. Todo lo ignora quien no duda de nada. Dudar. Eso es lo primero para salvaros de esto, para salvaros de las noticias adulteradas, es dudar antes de compartir sobre todo. Y no ir rápido, esperaros un poquito. No vale la pena vivir una vida poco examinada. ¿Qué quiere decir? Que tienes que examinar las cosas, que tú no puedes creerlo de primeras, ¿no? Más frases. Los ganadores toman tiempo para saborear su trabajo, sabiendo que al escalar la montaña hace que la vista desde la cima sea tan estimulante. O sea que tú, si haces un buen trabajo, ya lo disfrutas. Ya lo disfrutas en el transcurso. Tú dices, es que lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien, y al final lo estás disfrutando desde el principio. Y cuando ya lo has conseguido dices, es que merecía la pena tanto esfuerzo. Hay fake news y bulos racistas para no parar un tren también, hay algunos en tono de humor, pero otros que son verdaderamente un poco preocupantes. Por ejemplo, los detenidos por agredir a una pareja homosexual en Elche eran menas magrebíes. Mentira. Los menas no reciben pagas mensuales entre 300 y 1125, como afirmaban en redes sociales, sin un vídeo. A mí me llegó un vídeo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de fútbol, y a mí me llegó un vídeo de que estaban en la playa. Yo no sé si os ha llegado a vosotros. Sé que se hacen virales. Y se veían dos marroquíes que decían, es que aquí en España se vive muy bien porque nosotros nos dan una pasta, no hacemos nada, estamos en la playa, no sé qué, no sé cuánto. Y es mentira. Es mentira, son dos actores. O sea, no os creáis todo lo que dicen. Bueno, y de eso hay muchos, ¿no? De que se quejaban de la comida en Cáritas, que tiraban la comida a la basura, muchas cosas. Por ejemplo, de la reina y el rey, que fueron recibidos con la bandera de republicana, ¿no? Pues eso, es un fotomontaje, y la imagen es de los premios Princesa Asturias 2021 y la publicó la Casa Real. Pero tienes que coger esta foto, lo que os he dicho. Cogéis esta foto, la lanzáis a imágenes en Google y veis que no es verdad que lleve los colores de la bandera republicana. Todas estas bromas al final la gente se las cree. La gente se las cree. Vale, os voy a decir algunos bulos, más que nada porque son simpáticos. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? Ya nos hemos pasado. Pues ya no, nos quedan unos minutos, si te parece, y por si hay alguna pregunta también. Vale, sí, porque si no dejamos sin preguntas. Bueno, realmente estamos ya al final, ¿no? Aquí le decían que Irene Montero tenía el bolso Louis Vuitton, luego no era de ella. Lo voy a contar, por ejemplo, que en Fabric, en la discoteca, estaban inoculando a la gente el SIDA. Era mentira. Bueno, y seguro que vosotros tenéis un montón de fake news y que podríais aportar, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias. Os voy a decir una cosa antes de terminar, a modo de conclusión, decir que la información veraz es la que nos hace más libres. Nuestra garantía es transmitir las noticias mediante fuentes fiables, y si no es así, estar alerta y cazar al adulterador mentiroso. No digáis que no os avisé. Muchas gracias por venir. Sí. Yo también tengo alguna pregunta. No, por favor. Aprovechando que nos conocemos, Sí. te quería comentar la curiosidad de la formación de las palabras, ¿no?
y con los sufijos referente en este caso al tema que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la palabra infoxication, ¿la conoces? Sí, infoxication, ¿no? Yo como siempre con lo mío, barriendo para casa, con el inglés. Info proviene de info, intoxication. Sí, claro. Infoxication sería una sobredosis de noticias, ¿verdad? Sí, bueno, la adulteración de información. Y luego te quería comentar también el sufijo gate. ¿Os suena el Watergate, Claro. por ejemplo? Sí. Entonces, ese sufijo en inglés es muy productivo, ¿no? Y nos hace referencia a tipos de casos que eran... Sí, bueno, los casos en la política, en aquel momento derrocaron el gobierno. O sea, bueno, eso lo investigaron la prensa. Fue la prensa la que consiguió saber qué atentado podía ocurrir, cómo podía cambiar una presidencia en Estados Unidos, por el tema de... Pero yo a lo que voy, que eso no mira, a lo del inglés. El gate sí sirve para más casos, ¿no? Porque, por ejemplo, a vosotros sonará el cable. El cable gate, que es lo último que ha pasado con el Wikileaks. ¿Os suena el Wikileaks? El escándalo del cable gate. Entonces, todo ese tipo de escándalos políticos se forman con el sufijo gate. Cada vez que viene algo... El cable gay, has dicho. Sí, cable gate, que fue el caso de las filtraciones de Wikileaks hace un par de años. Eso os tiene que sonar. A los youngsters, como tú, Alan, os tiene que sonar esto de Wikileaks. ¿No? Las filtraciones, que tú estás muy puesto en todos estos temas. Vale, ya está. Solamente era un poco el apunte de todas este tipo de palabras que vienen del inglés, que tienen mucho que ver con el periodismo y que nos pueden aportar mucho en nuestra cultura. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos anglicismos que sirven para un poco para englobar todo esto, pero los periodistas en general tiramos mucho de lo castellano. Intentamos, eso también lo digo, porque en el libro de estilo de los periódicos, una de las cosas que se indican es que hay un anglicismo, sí, sponsoring, pero intenta decir patrocinio. O sea, cuando hacemos nosotros los reportajes, intentamos llevarlo al castellano, porque si no hay también una invasión demasiado de otras palabras que no son nuestro idioma. Pero es inevitable, porque por ejemplo el fake news todo lo conozco. Claro, es que no hay ni siquiera traducción para el fake news. Claro. Sí, no cabe duda. A ver, yo quería decir una cosa. Solamente cuando has dicho lo de cómo cuando tengamos sospecha de que nos ha pasado una información que sospechamos que puede ser falsa, él ha dicho cómo detectarla, quizás resulte un poquito farragoso los métodos que ha dicho Javier. Hay páginas, es que lo has dicho muy de pasada, pero yo creo que habría que insistir. Yo en concreto conozco una que se llama Malditos Bulos, que si tenéis la sospecha de que os pasan algo, porque hay veces que llama tanto la atención, pones en Google Malditos Bulos y esa noticia, y es un equipo de periodistas independientes que están analizando y comprobando los bulos que circulan por ahí, si son verdad o no. Entonces es muy útil porque no tardan ni 2 segundos. Claro, maldita.es. Malditos bulos, el otro día por ejemplo me pasaron en un grupo una noticia que a mí me pareció tan increíble que yo pensaba que era un bulo, desgraciadamente era verdad. Ponía 400 jets privados en la cumbre de los del clima de Glasgow. Y yo digo, bueno, esto es el negacionista de turno que ya está criticando. Me parecía tan increíble que digo, esto es un bulo. Voy a ver que es un bulo y le voy a hacer fast y le voy a decir, tío, que es un bulo. Lo metí en Malditos Bulos y no me salía, porque no era un bulo. Entonces me fui a los medios, a las páginas web de los medios convencionales, El País, el ABC, y era verdad que había 800 jets privados en la cumbre de Glasgow. Entonces os digo que cuando tengáis la sospecha, lo metéis ahí, ponéis 400 jets privados en Glasgow, Malditos Bulos. Y si es un bulo, te dice que es un bulo y te dice por qué. En mi caso no era un bulo, desgraciadamente la verdad. ¿Vale? Bueno, pues quedamos con ese Yolanda, hay otro. Perdona, Cándido de que eso lo he oído yo en radio, pero al momento. Claro. Lo de los yes. Las redacciones, al final, como esto es un fenómeno que va creciendo, las redacciones tienen ya gente dedicada a eso. O sea, ya hay gente dedicada
bueno, pues también es una noticia decir que esto es un bulo. Sí, hay algunos, si me lo permites, no me recuerdo si era o El Mundo, El País o quizá los dos, pero hay periódicos de esto de toda la vida, digamos, con su versión web, que hay una parte, tú vas bajando con tu móvil y pone bulos o no bulos. Claro, esto es un fenómeno que está ocurriendo ahora y va a ir a más. O sea, quiero decir, va a ir a más y se va a dedicar más tiempo a esto. Maldita.es, de ahí he sacado yo muchos, de los que, bueno, algunos no me ha dado tiempo a decir. Y luego F verifica, F es la agencia de información de la que se nutren. O sea, los periódicos, no creáis, aunque tengan plantillas de 200 personas, no tienen tampoco tanto para dar tantas noticias todos los días. Entonces tiran de las agencias. La agencia F es una de las más importantes. F verifica está dedicada a esto, directamente, a los bulos. O sea, si me permites ya la última, esto me parece curioso, que no solo páginas web, sino a veces cualquier especialista. Yo antes de ser maestra he trabajado en otras cosas, una de ellas fue gestoría. Y yo recuerdo atender, teníamos muchos clientes chinos, sale el chino y viene el españolito y dice, claro, porque estos no pagan impuestos, ¿a que no? Le acababa yo de dar una carta de no sé cuántos 1000 euros al chino que tenía que pagar en Hacienda, porque si tú cobras, pagas. Pero era un bulo, precisamente, que es como algo de la sociedad. Los chinos no pagan impuestos. No, es que se quedan ya para siempre. Hay gente... Como que se hay veces que me aburro. Yo me aburro de escuchar cosas. Si yo voy a la gente y le voy diciendo, le voy quitando la razón de las cosas, pues también te pareces un pesado, ¿no? Entonces, muchas veces la gente habla en las tertulias, en familiares, de amigos y tal, y dice cosas que tú sabes que no son ciertas. Las dice así de pasada, pero dándolas como verdad, ¿no? Porque ya se han quedado ahí. Dice, difunde, o sea, difama que algo queda. Tú difamas, siempre queda algo. Entonces, es un pozo muy, muy peligroso. Javier, y las encuestas las gana el que las paga. Claro. Bueno, a ver, las encuestas es una manera de influenciar también. Ya. O sea, claro, si yo, por ejemplo, yo veo una encuesta, estoy en mi casa, claro, la paga efectivamente, según qué tendencia política. Si yo estoy en mi casa y digo, mira, no voy a ir a votar porque llueve o porque ya estoy harto, pero de pronto veo que las encuestas dicen que va a ganar con mayoría absoluta o el partido que menos me gusta, en las encuestas voy a votar. Eso es lo que hace, es intentar influenciar. Lo que decimos de los influencers, si es que al final es eso. Están intentando influenciarnos, o sea, nos están domesticando con esto. Nos engañan. Sí. Por eso hay que estudiar, chicos. Yo al hilo también de lo que decía Violeta, quería preguntarle a Javier si tú piensas, Javier, que hoy en día las redes sociales hacen la misma labor que hizo la imprenta en el siglo XVI o a finales del XV, que la palabra escrita era algo que por ser palabra escrita se creía. Era la palabra de Dios, por decir así. Ahora vemos algo en las redes sociales y de entrada no nos cuestionamos nada. Vale. Bueno, y es un peligro. Es un peligro total. ¿No? Efectivamente, eso que cuentas, los profesionales de la información, los periodistas, habíamos conseguido que la gente entendiera que nosotros, si publicábamos algo, era verdad, porque teníamos el deber. Claro. No solo deontológico, sino ya os lo he dicho, o sea, es un deber absoluto. ¿Qué ocurre? Que cuando ya parecía que habíamos conseguido eso, ahora resulta que las redes sociales nos han restado importancia. Bueno, cuidado, eso no he podido decirlo, nos han restado no importancia, sino la difusión de la información, los mass media, que son los medios de masas, son las redes sociales. O sea, hubo un momento en que la televisión siempre ha sido el mass media por excelencia, el que ha tenido más difusión, ha visto más gente, y bueno, pues ahora ya no es así. Entonces, lo que decías, ha cambiado, ese concepto ha cambiado, y es imparable. O sea, es muy difícil que podamos conseguir que la gente no quiera creer lo que ya tiene ahí metido. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? A cualquiera nos pasa eso. O sea, nosotros tenemos nuestras emociones, nuestras creencias aquí interiorizadas, y realmente
estamos deseando que alguien nos diga que son verdaderas. Pero seguro que estamos equivocados, porque, joder, no puede haber 20.000 verdades al mismo tiempo, hay una sola. Entonces, el problema es que siempre va a haber un influencer, siempre va a haber un creador de bulos o de fake news que nos dé la razón y que nos dé la razón sobre una mentira. Entonces, ese es el problema. El problema es ese, que ha cambiado. O sea, la situación es muy diferente a como era, y esto parece que está ocurriendo ahora, pero parece que va a ir a más. Sí. Bueno, me pareció fascinante, la verdad. No sé si queréis añadir algo más, pero desde luego tenemos que estar prevenidos, ¿no? Sí, yo creo que el tema es ese, o sea, estar prevenidos, consultar otras fuentes, no quedarnos con la... Y luego, bueno, ha habido ejemplos que más o menos te vienen, ya te indican. O sea, si yo veo una noticia, además es que con mayúsculas, no está firmada por nadie. Eso es lo que te iba a decir sobre los periodistas. Sin embargo, las firmas de los periodistas han ganado peso. O sea, a pesar de esto, las firmas de los periodistas han ganado peso. ¿Por qué? Porque en un momento como este, en que no se sabe lo que pasa, si yo soy un periodista que de verdad he demostrado durante un montón de tiempo que no tengo mácula, que yo lo he hecho bien, pues eso es importante porque la gente quiere también saber que no le están engañando. ¿Sabes? O sea, eso es así. A pesar de Trump. Bueno, de Trump se me han quedado un montón de cosas. A Hillary Clinton le dijo miles de cosas, todas mentiras. Si digo lo de los periodistas, que sí, a pesar de Trump los periodistas tienen su... Claro, bueno, pero en dictaduras han matado muchísimos periodistas y eso ya lo sabéis. O sea, es una figura, ya os he explicado, es muy interesante, por eso yo aquí me habéis dicho que no estáis pensando estudiarlo, pero yo creo que sí animo a estudiarlo porque creo que esto al final nos está dando un espacio a los periodistas que también estamos metidos en las redes sociales a tope para investigar, muy importante porque de alguna manera somos investigadores, entonces vamos a investigar que nos engañen. Sería muy interesante hacer un taller y ponernos aquí de reporteros, ¿no? Con Javier a la cabeza y que aprendamos todo esto porque es fundamental en nuestra sociedad y le agradecemos su maravillosa ponencia.